Muy buenos días para todos. Estamos en la mesa 14 dentro de la programación del Congreso de Historia de Colombia conmemorativo de los 200 años del Bicentenario de la Constitución de Villa del Rosario de Cúcuta de 1821. Esta mesa se plantea lo siguiente. En 1821, Bolívar y Santander concordaban. La cuestión es, ¿aplazaron las divergencias o se comportaron como dos estadistas a la altura de las circunstancias políticas? ¿Cuál es entonces el alcance de sus respectivos legados? Para responder a esta cuestión y agradeciendo la participación de los presentes, estamos aquí, quien les habla, Óscar Almario, profesor titular de la Universidad Nacional de Colombia, sede Medellín, y mi colega Silvano Pavón Villamizar, quien va a presentarse a su vez. Bienvenidos a esta mesa. Muchas gracias, Óscar. Mi nombre es Silvano Pavón Villamizar, historiador de la Universidad Industrial de Santander, con estudios de maestría internacional en historia de la misma facultad. La mesa tenía otros participantes que lamentablemente no se hicieron presentes, como Carlos Alberto Patiño, Daniel Gutiérrez, pero vamos a trabajarla como corresponde. Muchas gracias. Adelante. Estamos en la programación de este Congreso conmemorativo de los 200 años de la Constitución de Villa del Rosario de Cúcuta. Esta es la mesa 14, que se hace una pregunta. En 1821, Bolívar y Santander concordaban. ¿Aplazaron las divergencias o se comportaron como dos estadistas a la altura de las circunstancias políticas? ¿Cuál es entonces el alcance de sus respectivos legados políticos? Estamos en la mesa, finalmente, la mesa ha tenido sus asuntos de programación, sus eventos. Finalmente hemos llegado el profesor Silvano Pavón y Óscar Almario, quien les habla, y vamos a animar la conversación. Afortunadamente, el hecho de que no estén los colegas, pues vamos a compensarlo seguramente con los aportes de ustedes y podemos escucharnos también entre todos. Esa es la idea. ¿Tú quieres que yo siga conversando o tú quieres empezar de una vez? Así que bienvenidos todos y... de verdad, bienvenidos, muchas gracias por acompañarnos. Por eso originalmente habíamos pensado si hacíamos como una mesa redonda más bien, porque la idea sí es invitarlos a conversar también. Esta ponencia es para una conversación juiciosa, es decir, para recoger otros aportes en realidad, porque no es presentar cátedra, nosotros aquí no la tenemos en ese horizonte, y sí más bien que convergiéramos en una conversación desde las experiencias y avatares investigativos de ustedes, a la luz de una pregunta que hay acá y a la luz de unos aportes básicos nuestros, poder avanzar. Eso es, porque lo más significativo que buscamos en este encuentro es qué preguntas se pueden hacer hacia futuro y si este tema, que es ciertamente recurrente, está siendo bien tratado hasta la fecha, hasta ahora. O sea, ¿qué es lo que la historiografía tiene a la luz de esas supuestas grandes divergencias entre estos dos grandes personajes en función de la conformación de una sociedad, de una nación de ciudadanos o de un Estado de derecho que se pensó en aquellos tiempos? Y también la mirada hacia futuro, porque en realidad para mí la preocupación primera es qué ha hecho la historiografía frente a esta pregunta, que es mucho más bien patriotera, más bien de corte, digamos, no muy disciplinar, sino más bien
muy cotidiano. Entonces es ver cómo la historiografía futura debería asumir una postura más crítica, mejor documentada tal vez, para esclarecer cosas que se han dado por hechas que no son tanto. Entonces yo creo que, compañero, empieza y luego haremos más y más preguntas, y sin que hayamos terminado como tal, queremos la intervención de ustedes. Gracias, profesor Silvano. Bueno, para animar la conversación, digamos que ni me siento el más autorizado para tratar el tema, ni mis talentos llegan a cubrir todo lo que detrás de esa pregunta existe. Sin embargo, fui de los que promoví que existiera una mesa que se planteara este horizonte. Y afortunadamente acabamos de escuchar a Daniel Gutiérrez, de la Universidad Externado de Colombia, con su magnífica presentación sobre cómo leer a partir de las actas del Congreso Constituyente en Villa del Rosario el trasfondo o los hilos políticos que guiaban a los constituyentes de ese tiempo y a los formadores de esta nación en términos de sus guías políticas, de sus orientaciones políticas. De tal manera que lo que yo voy a tratar de hacer es tejer entre estos dos personajes mi manera de leerlos. Digo mi manera, y me excusan el tono personal, no porque crea tener una lectura muy singular de ellos, sino porque no quiero, digamos, recurrir a otros para cualquier elemento de polémica que pueda haber. Prefiero decir que son mis argumentos, que obviamente se basan en lecturas cruzadas de muchas personas que han pensado este problema, de biografía, documentación, y por fortuna una extraordinaria nueva historiografía que está surgiendo en el país. Mi primer argumento será el siguiente. Ambos personajes, y esto parece a partir de la conferencia de Daniel ahora un lugar común, compartían un mismo horizonte político. Eran republicanos liberales, prefiero definirlos de esa manera. Ambos son republicanos liberales. En mi opinión, una buena guía para esta cuestión de matices, divergencias y luego divergencias irreconciliables, lo voy a abordar sugiriendo el concepto o la categoría de linaje político. Es una categoría que estoy usando en mis propias exploraciones sobre este tema y que traigo de la antropología. Los antropólogos en el último tiempo, a partir de lecturas de la genética, de la biosociología y de sus cruces, digamos, con los procesos de muy larga duración, arqueológicos, etcétera, han superado el concepto de el debate de raza o etnia, identidades, si hubo una sola especie humana, ya sabemos que hubo varias simultáneas, y se han decantado por la utilidad más del concepto de linaje humano o linajes humanos que por los conceptos de etnia o de raza. Con linaje quieren aludir a trayectorias civilizatorias comunes en distintos horizontes, nichos ecológicos, pero que tienen distintas raíces, y en esos linajes caben muchos enfoques diversos, que es distinto cuando discutimos identidad, que por lo general el concepto de identidad excluye a uno respecto de otro. El concepto de linaje permite entender que dentro de un linaje pueden coexistir distintas expresiones, pero que hacen parte de ese linaje común. Me refiero entonces al linaje político común, al de esta época, al de una época que el historiador alemán Reinhard Koselleck llama un tiempo encabalgado, un tiempo silla,
que es el tiempo donde la modernidad se acelera en Europa en la segunda mitad del 18 y la primera del 19, y que va a cambiar nuestros conceptos, nuestra visión de lo que es esa modernidad. El problema es que ya también sabemos que no hay una sola modernidad política. Mi enfoque busca más la relación con el grupo de trabajo de la Universidad de Humboldt en Alemania, que lidera Eisenstadt y que propone las múltiples modernidades. Tenemos que superar la lectura de una sola vía a la modernidad. Hubo muchas vías a la modernidad, entre ellas la vía a la modernidad americana, que a su vez tiene por lo menos 3 o 4 matrices políticas dependiendo de los procesos de independencia en relación con los imperios respectivos. Habría así una vía, digamos, norteamericana, una vía canadiense, una vía portuguesa o lusitana y una vía hispanoamericana. En mi opinión, estos personajes que van a fundar esta república están encabalgados en ese tiempo, están encabalgados en la realidad americana y forman parte de un linaje ilustrado que se va radicalizando y que se va radicalizando en su disputa con España y finalmente en definirse por una independencia en términos radicales. Dicho esto, hay que agregar que justamente, por eso en mi opinión no es contradictorio que en un Congreso Constituyente, en Angostura o en Villa del Rosario, existieran matices dentro de ese linaje común que llamo republicano liberal. Todos coinciden en la necesidad, primero, de que debe haber una independencia, y aquí introduzco una variable que en mi opinión va a ser decisiva. Es una república, pero es una república a partir de una dinámica de guerra. No es posible la república si no hay guerra. Y ese es un elemento que en mi opinión relaciona y expande nuestro campo de comparación historiográfico. Como sabemos, la experiencia napoleónica en Europa cambió completamente el mapa, la geografía política de Europa, y hizo aparecer un nuevo teatro político con la expansión napoleónica y a su vez la reacción de los imperios dinásticos que se sintieron retados por el proyecto supraeuropeo y expansionista napoleónico. Pero con ello también vino otro tipo de guerra, generalmente una guerra de grandes ejércitos. El primer ejército propiamente de la modernidad es el ejército de Napoleón. Siempre que pensamos en la Revolución Francesa, pensamos que la gran institución es la Convención, la Asamblea Nacional y la Constitución, pero la verdad es que el gran logro de Napoleón es el ejército, y de la Revolución Francesa es un ejército que defiende la revolución de las amenazas de restauración de todos los monárquicos. Por eso esta contradicción entre constituciones y pueblo en armas no es solamente un problema hispanoamericano, es un problema de la propia modernidad. Estoy planteando todas estas cosas porque obviamente lo que va a ocurrir a partir de la derrota de las dos repúblicas de Venezuela, de la restauración monárquica con la llegada del ejército expedicionario al mando de Morillo y de Enrile, va a obligar a una parte de los independentistas, a los que no quedan por distintas circunstancias a merced de la represión, a refugiarse en las Antillas. Yo creo que en las Antillas se inicia otro elemento que va a nutrir esto que llamo el linaje político que va a formar Colombia, y en particular con la visión que Bolívar empieza a tener de que nuestra guerra ya no es una guerra nacional, ni una guerra de provincias. Bolívar empieza a entender, esta es otra dimensión que propongo, esta es una guerra global en los tiempos que le tocó vivir.
Es decir, esta guerra depende del reacomodo de Europa después de la derrota de Napoleón, depende de que España está reclamando estos territorios como sus derechos dinásticos, depende que las otras potencias respetan el derecho de España, pero el tratado mediante el cual esto se respeta es sin la presencia española. Quiero recordar eso, el célebre Congreso de Aquisgrán en 1818 lo hacen las cuatro potencias que triunfan, pero excluyen a España de esa presencia, de tal manera que el mundo empieza a redibujarse sin España. ¿Qué hay que deducir de esto? En mi opinión, justamente de que las otras potencias entienden, ese es un derecho español que no vamos a entrar a discutir porque es volver a la guerra de la que estamos queriendo salir, pero allá hay unos procesos de independencia que tenemos que ver en qué paran. De allí discursos como el norteamericano, el inglés, que es de neutralidad respecto de las guerras de independencia, pero en el fondo lo que quieren es saber si España conservará el monopolio territorial de América o si lo pueden debilitar, que en el fondo era lo que querían. En mi opinión, el líder dentro de ese linaje político republicano liberal que mejor captó el fenómeno global como determinante para el futuro fue Bolívar. Y eso va de la mano con un segundo elemento, que lo llamaré una socioantropología, que también está en manos de Bolívar. Bolívar empieza a pensar dos problemas en relación con esto que en mi opinión también son clave. Uno, ¿somos parte de la especie humana? Sí. ¿Somos parte del mundo occidental? Sí. ¿Podemos hacer parte de los procesos civilizatorios? Sí. Pero somos un extraño compuesto. Su célebre síntesis de que somos un pequeño género humano, su decisión o su visión de que esto es un precipitado de África, de Europa y de América, su convicción de que esto que hoy llamamos los neotrópicos, las costumbres, los hábitos, nuestras maneras de ser, nos hacen ser distintos de las otras formas sociales que se han dado cuerpos institucionales o políticos, lo conduce, en mi opinión, a una innovación, tanto antropológica como sociológica. ¿Por qué? En lo sociológico, Bolívar está introduciendo un tema que también para mí es clave: distinguir Estado de sociedad, algo que en el momento no era claro. La convicción que había es que si se diseña bien un Estado, la sociedad quedará bien definida. Bolívar introduce enormes dudas sobre eso. Podemos tener la mejor constitución del mundo, por eso siempre pensó que la ideal era la federal, pero que no se apropiaba o no se adaptaba a eso que llamaba las características del ser hispanoamericano. En ese sentido, lo que hace Bolívar es precisamente introducir un debate que no cesa, que llega hasta nuestros días, y es que las instituciones tienen que estar en un permanente equilibrio entre las sociedades que las soportan. No hay un cuerpo constitucional solamente inamovible, hay unos principios que guían, pero el manejo, la conducción y los ajustes institucionales dependen de las circunstancias políticas. Posiblemente un libro que recomiendo fuertemente, el de Anne Applebaum, periodista, escritora e historiadora judía, polaca, norteamericana, muchos cruces de esta tremenda señora. Acaba de publicarse su libro en castellano que se llama El ocaso de la democracia, de las democracias occidentales y el ascenso del totalitarismo. Es decir, la deriva totalitaria en el mundo contemporáneo de hoy es una buena excusa para pensar cuándo empezaron estos debates. Ella empieza este libro recordando que los padres fundadores de la nación norteamericana
los Jefferson, los Washington, los Hamilton, etcétera, los Jackson, ya discutieron este tema y habían creado una institución en los Estados Unidos que era para evitar que la presidencia pudiera llegar por debilidades de la democracia a una persona con tendencias despóticas o totalitarias. Cualquier parecido con el señor Donald Trump es mera coincidencia. Mentira, no es mera coincidencia, ¿ya? Pero esa es más o menos pero no solamente Donald Trump, tenemos ya todas las topografías están rebasadas. Aquí, del otro lado de la frontera, hay totalitarismo, ¿ya? Y lo hay en Nicaragua, y lo hay en Cuba, y lo hay en Inglaterra con el proyecto precisamente de la salida del Brexit y demás, y lo hay en Hungría, y en Polonia, y en Rusia. ¿Qué es lo que ha habido? Una perversión de la democracia, una perversión de los principios institucionales. Pero ¿por qué ha sido posible? Esa es la pregunta de Applebaum. Y la respuesta es básicamente, precisamente porque las sociedades, que son las que soportan las instituciones, son transformables ideológicamente, impactadas por circunstancias. Ese argumento es el que me sirve para decir que la relación instituciones y sociedad, o la distinción entre sociedad y Estado, es fundamental en el pensamiento que empieza a elaborar Bolívar. En relación con esto, y ya para hacer un primer cierre y no extenderme mucho, me da pena alargarme de pronto, es Santander. Yo creo que es importante contra una tradición historiográfica colombiana que ha tratado de separarlos, que ha tratado de mostrarlos como que eran casi que bueno el uno según el gusto o malo el otro desde chiquitos, desde que nacieron, ¿ya? Prefiero apartarme de ese naturalismo y prefiero verlos en su contexto. Yo creo que lo que los junta es, ya lo dije, el linaje político común. En segundo lugar es la idea de la guerra. Creo que esto no se ha profundizado suficientemente. Está claro que para Bolívar el último desembarco, con el apoyo de Haití en el año 16, desde Los Cayos en Haití, y la entrada a Venezuela, empieza a mostrar el camino de la guerra. Pero ya desde el año 17, Bolívar y Santander se reencuentran, y se reencuentran no en temas constitucionales, se reencuentran en la guerra. Es decir, Santander está organizando las guerrillas del Casanare, necesita armas, necesita imprenta, necesita agitar, y además sabe que en la Nueva Granada hay muchos sentimientos contra la restauración, por los sistemas impositivos, por las levas, por la conscripción forzada, por el saqueo de haciendas, de propiedades. Los propios documentos españoles son muy ricos en mostrar la existencia de bandas, los caminos. Es decir, la restauración ha logrado golpear a los independentistas, pero el país está en ebullición. Y Santander necesita conectar esos dos universos que todavía no conectan, pero necesita armas, necesita un ejército. Y se arma el corredor entre el Casanare, Los Llanos y Angostura. Y ahí Bolívar entiende que ese personaje con el que había tenido un choque a propósito de la célebre campaña, que después se va a llamar Admirable, pero que en su momento no se llamó así, fueron los bolivarianos formando el mito, los que luego le dieron ese nombre de campaña Admirable. Me refiero a la del Magdalena y a la decisión de Bolívar de restaurar la Segunda República de Venezuela. Ahí habían tenido un encontrón en estos valles de Cúcuta, precisamente Santander y Bolívar, pero ahora se reencuentran en el 17, 18, y lo que coinciden es en el tema de la guerra, que explica mucho el planteamiento que acaba de hacer Daniel Gutiérrez de por qué ambos creen que la Asamblea Constituyente
aquí en Villa del Rosario, si no está claro el papel del ejército, puede ser problemática. Es decir, los constituyentes temen al gobierno y el gobierno teme a los constituyentes. Pero es un hecho que la institución que está en dinámica es el ejército y que es la guerra la que está propiciando la propia constituyente. Por lo tanto, son los militares y son los líderes de la guerra los que vigilan los procesos políticos, y yo no veo una manera distinta de cómo las cosas no podían ser así. La segunda coincidencia que es importante, y ojalá haya en el auditorio o en el Congreso personas que nos ilustren más sobre eso, es la célebre Constitución de Pore. Una constitución que, según el constitucionalista colombiano Carlos Restrepo Piedrahita, se aprobó en Pore. Hay un texto de esa constitución que él publica en la recopilación de constituciones de Colombia, pero pero todavía no aparece, digamos, la última evidencia, el documento constitucional formal de que haya sido aprobada, sí una declaración de Pore. En todo caso, el argumento básico de Pore es: somos la única provincia libre de la Nueva Granada, y eso lo está diciendo el liderazgo de Santander. Por lo tanto, Bolívar, usted que está organizando el Congreso de Angostura, no nos puede comprometer porque no vamos a tener delegados en Angostura. Es decir, lo que decidan compromete a los venezolanos. Creo que aquí hay un germen de dos entidades políticas que se sienten diferentes, pero que después van a decidir unirse. Lo que está diciendo Santander es: de acuerdo con un Congreso Constituyente, pero si no hay delegados de la Nueva Granada, no estamos comprometidos con ese Congreso. Parece un asunto de forma, pero es un asunto de fondo. Es un asunto de fondo de que a nadie le pueden imponer una constitución que no ha discutido, que no se ha aprobado en un espacio deliberativo. Bolívar tranza en eso, y con esto también lo que estoy argumentando es que estos son hombres de la política, no solo de la guerra, o dicho en términos de Clausewitz, el gran teórico prusiano de la guerra, pues la guerra es la continuación de la política por otros medios. Y lo que están haciendo en ese momento es decir, guerra y política tienen que ir de la mano. Y el hecho de que Bolívar aceptara de que el Congreso de Angostura, donde solo hubo 2, 3 delegados de la Nueva Granada, una presidencia de SEA que fue más simbólica que otra cosa, sí, anunciaba la futura unión de estos dos pueblos, pero ambos se sentían pueblos distintos. Y a Santander se lo ha hecho culpable de haber originado los partidos políticos. Todavía se usa despectivamente el término santanderistas para referirnos los colombianos, a todos nosotros, todos seríamos santanderistas porque nos gustan las leyes y nos gusta transgredirlas, ¿ya? Estoy hablando del colombiano promedio, ¿ya? Maliciosos con la ley, etcétera. Se supone que Santander con sus amigos habría creado el régimen de partidos, de prebendas. Eso puede tener muchas lecturas según la pasión o no por Santander, y estoy advertido de que estoy en tierras santanderianas y eso es muy sensible, pero no soy santanderista furibundo y tampoco bolivariano furibundo, ¿ya? Aunque me siento más bolivariano que santanderiano, para decir la verdad. En última, lo que quiero decir es que le rescato a Santander que con la cuestión de los partidos introdujo un elemento que es vital en la democracia: el debate político, la importancia de los partidos para que una democracia pueda ser efectiva. No es solamente el contrapeso de poderes, que es lo clásico, eso está en Montesquieu. Bolívar introdujo el cuarto poder, el poder moral, pero aquí lo que estoy diciendo es, parte del contrapeso es que haya deliberación, y deliberación no solo en el Congreso, sino en los partidos que comunican al Congreso con el pueblo llano,
a través de los periódicos, las sociedades, etcétera, etcétera, lo que se llama la sociabilidad política por algunos investigadores de la historia de Colombia. Entonces, terminando mi argumento, lo que yo creo es que la historiografía colombiana debe sencillamente hacer las paces con estos dos hombres. Hacer las paces para mí no es un gesto diplomático, es poner las cosas en su proporción y en su contexto. Este país tuvo dos grandes padres fundadores, eso es irrenunciable, y son dos, y no es uno o el otro, son los dos. Cualquier intento, digamos, de pasar por encima de eso, ni es historiográficamente sostenible y tampoco política o institucionalmente sostenible. Incluso las divergencias, no las voy a tocar aquí por razones de tiempo, cuando aparecen con justificación, no solamente por lo que nos mostró ahora Daniel Gutiérrez, los temas de vacíos institucionales, las temporalidades de la Constitución de Villa del Rosario, sino porque Bolívar está convencido de que lograda la independencia por vía de las armas, ahora entran a pesar más el problema del orden social, y eso va a producir una fatalidad en lo que llamo el linaje político. El linaje político se rompe y de ser un tronco común se divide en dos, y llegamos a la idea de que solo en Colombia se puede ser o liberal o conservador, o federalista o centralista, o progresista o retardatario, o de izquierda o de derecha, y no que podemos convivir en un mismo sistema republicano los que reclamamos ese linaje que gloriosamente hace 200 años fue establecido. Ese es básicamente mi esquema de reflexión provisional para discutir. Muchas gracias. Gracias a usted. Bueno, yo voy a recoger de entrada la última, como la última sentencia, y yo no veo a los historiadores suscritos en un horizonte o en otro, por lo menos en la perspectiva que creo debe darse al trabajo historiográfico, y más aún de frente a los maestros de hoy. Tengo la idea que los historiadores trabajamos un poco para la sociedad, sí, pero que necesitamos intermediarios con esa sociedad, y son los maestros esos intermediarios. No puedo verme o declararme bolivariano o santanderiano, santanderista o bolivarista. Yo creo que no, porque el compromiso de la disciplina es ciertamente un poco más allá de eso, así tenga algunos afectos. ¿Por qué lo planteo? Porque uno termina, ese es un poco el problema de los biógrafos. Los biógrafos asumen un proyecto fríos, ecuánimes, disciplinares, estrictos en esa angustiosa captura de fuentes, pero en la medida en que van avanzando se enamoran del personaje y se enamoran tanto del personaje que terminan soslayándole los pecadillos, soslayando cosas, y terminan armando otro proceso. O puede ocurrir lo opuesto. De hecho, si ustedes examinan o si examinamos críticamente la tradición historiográfica de José Sañudo, el pastuso desafortunado para las grandes élites colombianas en su momento histórico, una persona que tuvo, yo diría que el honor de que lo hayan declarado colombiano no grato en ciertos círculos políticos. Así el estudio sea bueno, porque el trabajo de 6 años es un trabajo bueno y sumamente documentado, pero fíjese que terminó generando toda una tradición historiográfica tendiente a pintar de gris y negro al otro, al personaje,
por hacer la selección de fuentes que permiten pintar de negro el otro. Entonces, claro, contar la masacre de los Pastusos en esos términos y reunir todos aquellos detalles, entonces eso es una selección de fuentes para un objetivo. Entonces tengo que soslayar aquellas otras fuentes que me hacen equilibrio. Entonces, sin desconocer que en efecto José Sañudo, un intelectual sumamente profundo, muy fuerte, y que de hecho le puso también un sentimiento, pues es que la historia de los Pastusos, todos sabemos que hay que hacerla bien, hay que contarla bien, y que ellos tienen también su derecho como país que fueron en su momento a hacer su propia historia. Entonces, los historiadores no deberíamos declararnos santanderistas o bolivarianos, sino constructores de justeza frente a los hechos y sus actores. Y cuando digo constructor de justeza, estoy diciendo que hay que ponerle al otro la lectura que le corresponde y más bien ponerle preguntas y disposición de fuentes para generar esas interpretaciones que se requieren. Bueno, ahora, yo tenía un título por ahí como sugestivo, apretado, y es Bolívar y Santander, divergentes políticos o cómplices en la lucha y vida cotidiana. Entonces, ¿en realidad fueron divergentes políticos? Cuando los encontramos más en lo privado siendo cómplices. Bolívar no le da grima reconocer, mucho después, que Santander le salvó la vida en un atentado poderoso por allá en Casanare, en los llanos, que gracias a su habilidad, que puede traer la cabalgadura, spoilear esa mula y sacarlo de un aprieto donde en realidad tuvieron ambos al borde de la muerte, por un atentado que le hicieron. Ahora, en la vida privada, que ha sido contada tan divergentemente, ahí también los historiadores podemos meter la mano seriamente, porque la vida privada se usa para contar cosas exageradas y para construir, pues ese es uno de los soportes del mito. Entonces, trabajar los mitos fundacionales desde ahí. Entonces, el tema de las Ibáñez, eso sí, ¿no? Alguien dice por ahí, Bolívar le conmutó la pena de muerte a Santander porque él sabía exactamente dónde estaba Santander. Lo encontraron bien vestidito, recién bañado, oliendo a jabón chiquito, dicen por ahí. La vida cotidiana da para mucho, ¿no? Y sí, después supimos que en efecto Santander estaba, él no le gustaba dormir solo, estaba durmiendo como con un primo, ¿no? Alguien que lo acompañaba, y en efecto él no estaba en el proceso. Y, sin embargo, cuando se instaura el proceso, dicen sí, y lo hacen. Pero cuando ya está armado el proceso, el otro tiene que mirar, comportarse como estadista y entonces resuelve, mejor váyase. Pero a profundidad él sabía que este no estaba inmerso en el proceso. Entonces, otros dirán lo contrario. Pero entonces la propuesta mía es no dejarse atizar por ese tipo de elementos si no tienes una fuente que puedas desdoblarla críticamente. Ahora, empecemos con esto. Santander en los valles de Cúcuta, 1813, que fue el primer encuentro real entre los dos. Santander viene de una derrota militar en San Victorino. Tuvo preso en el colegio, en su colegio mayor precisamente. Bueno, después Nariño mismo lo libera, va a Tunja. Estando en Tunja, bueno, allá se reorganiza en la vida militar. Se entera que Castillo y Rada, que es su mentor, viene de Piedecuesta para Pamplona, porque él va a apoyar el paso de Bolívar, el inicio de la campaña, de la llamada campaña admirable. Entonces, Santander se desplaza a los valles de Cúcuta por el camino real de Tunja. Llega, pues obvio, un poco más tarde. Ya ellos están aquí en el Valle de Cúcuta. ¿Qué es el Valle de Cúcuta? El Valle de Cúcuta es un fuerte realista. Estos cabildos, los cabildos de estas villas, incluido el alcalde de San Faustino de los Ríos,
y el Cabildo y Justicia Mayor de Salazar de las Palmas, en noviembre de 1812 hicieron un tratado, un acuerdo de entendimiento, suscriben como un protocolo de entendimiento para declararse realistas, para declararse, adhieren a Maracaibo y se escinden de Pamplona y se fija la frontera allí en una hacienda que se llama Carrillo y La Garita. Entonces, para pasar para Venezuela, Bolívar tiene que pasar por acá y hay que conquistar este valle. Y en la conquista de este valle se sucede algo pues, muy importante porque primero el encuentro con Castillo y Rada, que fue desafortunado. Hay una desvinculación seria en los métodos. Bolívar discute con Castillo, o más bien Castillo le discute un poco los métodos, porque el otro trae pues, mercenarios, trae legionarios, trae la gente que reclutó en la cuenca del río Magdalena abajo, y Castillo viene con unas tropas que él está forjando en la perspectiva militar desde las Provincias Unidas, y tiene otra idea de cómo organizar el proceso. Cuando le hacen las quejas de que las incautaciones de mercancía, que la toma de semovientes, que ellos, los vecinos realistas, que eran la mayoría, lo ven como pues eso, están robándose todo. Los Balanzó perdieron la sal, los Almeida pues están intermediando, una cuestión de élites locales que están en una crisis terrible porque el otro los tuvo que conquistar seriamente, no tanto a sangre y fuego porque finalmente Correa se desplazó, se retiró y el valle quedó controlado por Bolívar y Castillo. Ahí conoce a Santander. Y Santander es muy hábil porque rápidamente él ve que es un estudiante, pues es un joven que estaba recién salido del colegio porque abandonó el colegio mayor para ir al ejército, y le va a servir incluso hasta de amanuense en los actos rápidos. Y ahí ve Bolívar que Santander podía ser el clave para eso, pero igual él va a hacer algunos movimientos, lo acompañó hasta La Garita, a La Grita, y allá en La Grita Santander tiene una acción importante que fue valorada por Bolívar bien. Entonces, eso como que fueron los principios para mirar de ahí en adelante qué va a pasar. Pero igual Bolívar se va para Venezuela en su campaña, Castillo y Rada también se retira para Cartagena, que de hecho en virtud de ese incidente las Provincias Unidas pierden un gran oficial, que es el cartagenero Castillo y Rada, y se va Manuel, porque después su hermano va a ser el constituyente José María aquí, y Rafael estaba en España, que Rafael fue quien precisamente, Rafael Castillo, el que ayuda a Nariño para que Nariño pueda, después de que sale de la cárcel de Cádiz, en virtud de la Revolución del Riego, es que puede regresar Nariño para hacerse cargo de la vicepresidencia después aquí en Villa del Rosario. Pues bien, ahí digamos que ese principio, yo siempre sugiero mirar mejor ese principio para ver qué aparece. Santander fue derrotado después aquí también y Santander tiene que huir. Después viene la reconquista de los ejércitos expedicionarios, la gran derrota de los republicanos, de los independentistas allí en Cachirí, que es donde se produce la gran diáspora. Todo el mundo se va y Santander termina en los llanos. ¿Qué ocurre? Ese sería el capítulo de también mostrar cómo funcionan los dos. Allí hay una visión clara. Bolívar encuentra que Santander es el gran administrador para armar este cuento. Ellos van de Casanare al Congreso. Casanare se integra a Venezuela. O sea, Casanare hace parte de Venezuela, porque fue la única provincia que quedó, y allá va como diputado, van 2 diputados por cierto, pero allá el diputado más brillante es Francisco Antonio Sea. Y el papel de Francisco Antonio Sea, déjenme decirles esto, y compañero, yo creería que si hablamos de fundadores, el Estado Nacional Colombiano, la República de Colombia no tiene 2 fundadores. Hay un grupo de personas a los cuales no se les ha hecho justicia. Entonces es ahí donde yo planteo que los historiadores deberíamos, más bien a la luz de este trabajo, empezar a darle justeza tanto a los hechos como a los personajes. Entonces digamos que Francisco Antonio Sea, no es porque le hagan falta biografías, sino a mirar en los hechos las actuaciones y el pensamiento y lo que él ha hecho, así como se está trabajando para Colombia una mejor visión de Rocio, de Juan Germán Rocio, el vicepresidente que trasladó la capital de Venezuela hacia acá y terminó muriendo aquí en Villa del Rosario. Entonces ahí en Rocio tenemos una visión muy poderosa de lo que es la concepción de Estado y la justificación de la guerra y otras cosas que merecen ser estudiadas. Pero de esos granadinos que hay que estudiar mejor y ver su liderazgo y su posición, es Francisco Antonio Sea, que de hecho él es quien hace la sustentación de motivos allá en Angostura.
como granadino, diputado de Casanare. Entonces, Casanare hace parte de la nación venezolana en ese momento. Y es así como entre los dos, Bolívar y Francisco Antonio Sea, le proponen al Supremo Congreso de Venezuela: renunciemos a esto que tenemos. Eso para eso fue terrible la propuesta, cuando él les dice: renuncien a su condición de venezolanos, que yo empiezo renunciando a mi condición de presidente para crear algo mayor. Y le doy la palabra aquí al doctor Sea para que exponga. Y la exposición de motivos que hace Sea es espectacular, porque les dice qué es lo que vamos a hacer Colombia. Ahora, mientras Bolívar tiene claro que ya dejó a Santander, pero ahora mire, ¿qué pasa entre los dos para que pueda asumir el proyecto? Bolívar, cuando se va, después del triunfo en Boyacá, de ascenderlo a general de división para poderlo dejar gobernando en calidad de vicepresidente de Venezuela, pero gobernando lo que sería Cundinamarca, porque dice: me voy para Angostura porque ya tengo que arreglar esto. ¿Sí? Él sabe que es Santander el que lo soporta aquí para el gran proyecto, y va y le dice a Sea, y los dos están de acuerdo. Rocio les complementa. Entonces, ahí el soporte del nacimiento de Colombia está en que ellos aquí saben, lo discuten. Como les digo, Bolívar tuvo que ascender a Santander a general de división para dejarlo en calidad de vicepresidente de Venezuela, vicepresidente de Cundinamarca, y se instaura la primera dictadura militar. Entonces, cuando tú hablabas de militares ahorita, es bueno, el primer gobierno de Santander es una dictadura militar temeraria, que lo que hay es fusilamientos, que lo que hay es expropiación de bienes, en el sur es terrible, porque en el sur, mirando las estadísticas del sur, se fusilaron más desertores bayunos que realistas. Entonces, pues, entre fusiles, lo que es una dictadura militar. Las exacciones, por ejemplo, las provincias de aquí del norte, ¿qué les tocó? La provincia de Pamplona, la provincia del Socorro, la provincia de Tunja, las provincias del centro les tocó hacerse cargo de las campañas del sur. Ahí tenemos las estadísticas. La de Antioquia fue terrible, todos sacaron 3.000 esclavos, váyanse. Y entonces hay una exacción terrible para eso, para poder montar la campaña del sur. Cuando yo me encuentro a Bolívar paseando por ahí y en su relación con Santander, que este señor nos puso a trabajar, bueno, busquen cómo es el asunto, entonces yo empiezo a encontrar, bueno, cuando Bolívar se va, viene y firma, lo eligen presidente el 7 de septiembre, se posesiona el 3 de octubre, el 7 de septiembre, vale con la ruta tan brava, lo eligen el 7 de septiembre, lo llaman, dice, bueno, ya usted es el presidente, venga para acá, y se posesiona. Tiene que posesionarse ante el Congreso para que la Constitución se pueda firmar, y si no, la Constitución todavía no se puede divulgar. El divúlgase o el promúlgase no se puede hacer hasta que el otro no firme, porque necesita la sanción del Ejecutivo. Ellos se posesionan el 3 de octubre, luego el 7 nombra a los ministros. Los ministros ya están en ejercicio antes de ser nombrados. Eso es algo muy chévere, curioso, porque ya los tiene, y firman la sanción el 6 de octubre, que firma Agual, que firma Briceño y que firma Urbaneja, y lo firman como los ministros secretarios, y ahí él se va. A los 2 días siguientes, él está allí en el pueblo de indios de Cácota de Velasco. Y ahí los indígenas le hacen un obispo, sale el doctrinero y el cabildo y le dicen: vea, se llevaron las bestias, se llevaron los bueyes, se llevaron el ganado, estamos en una pobreza. Estamos cavando la tierra con azadones de palo, como nos tocó hace mucho. Y el otro dice: mire, esto me lo resuelve mi general. Todo lo que a él se le pide lo resuelve mi general. Entonces, yo lo que encuentro en todos los recorridos es una sincronía espectacular. Bolívar sabe que el general administra todo. Todos los problemas lo resuelven. Y hay un hecho muy bueno que yo lo suelo contar porque por el lado humano también funcionan cosas. Y es ahí cuando me atrevo a decir cómplices en la cotidianidad. Porque el otro ha reconocido que este le salva la vida, pero también reconoce que administra el recurso. Si no hay plata, ¿no? Por allá estaba una vez en Guayaquil y falta todo, y el otro no había recogido aquí lo que se necesitaba, y entonces Santander le escribe y dice: bueno, devuélvase, o aquí está muy difícil, yo no puedo seguir presionando a la gente, a mí todo el mundo me va a odiar, esto ya no da para más. Y el otro le dice: mándeme lo que necesito, porque yo tengo derecho a mi gloria.
Yo ya voy aquí, yo organicé, había pasado la reunión con San Martín y él necesita los recursos. Y Santander no le falló. Los recursos, aquí todo le torció el cuello a todo el mundo, pero él mandó los recursos. Y así fue como, cuando los indígenas le pidieron allí las cosas, él dice, vaya, estoy buscando si hubo respuesta de Santander en sí, si se les pagó o no, pero eso resolvió. Entonces, ¿qué tenemos? La dictadura la ejerce Santander. Es él que va a hacer el trabajo sucio. Y la gloria la va construyendo el otro. La realización de digamos, la fuerza realizativa de la campaña la hace Santander, la soporta. El tema de los partidarios, ese ya es un problema posterior. Yo creo que aquí la historiografía tiene que vigilar más es el tema de los partidarios. O sea, es qué se dijo después, no es en el momento de la vida de ellos. Digamos que las circunstancias de la fracasada Convención de Ocaña son una clave. Yo digo a los historiadores, vea, la Convención de Ocaña, bájenle el incienso a la Convención de Ocaña. Eso ellos se molestan mucho, allí el Centro de Historia de Ocaña se molestan mucho porque digo, bájenle el incienso a la Convención de Ocaña. Bueno, la usan para hacer proyectos culturales, la usan para que el Ministerio aporte unos recursos, pues eso es el uso de la historia que puede que sea perverso o no, pero bueno, para eso sirve la historia, para justificar inversiones en lo público, ¿no? Pero en la vida real, pues digamos que ese conato de monarquía, ahí sí encuentra una ruptura, cuando después de que se desmorona el proyecto, bueno, pero Santander incluso transige de lo propuesto en el 21, porque Santander dice, bueno, en el 21 yo estaba convencido que esto era una república, que esto no podía ser de otra manera, y que era unitario el asunto. Y aquí ya para el 28 y lo que se va a proponer para el 30, él ya sabe que no, ya sabe que no, que él se había equivocado, que esto se salvaba con una confederación, que eso era una federación, no había de otra, que a los venezolanos había que concederles lo que era. Eso es un poco digamos, en la noción de Armando Martínez, el juntar esas naturalezas no fue contundente. Digamos que fueron unas naturalezas juntadas con un pegante no muy sólido. Entonces, o el pegante era sólido, pero las naturalezas se incomprendieron. Había que hacer una federación, eso lo reconoció Santander, pero no Vicente. Este personaje, sus escritos, Vicente Azuero es una de las grandes claves. Entonces yo les propongo es todo lo que rodea. Entonces Vicente Azuero es la clave, porque Vicente sí lidera una bancada que se hace en todo caso intransigente, porque es la bancada que derrota al mismo Santander. Santander lo derrota su propia bancada, su amigo, entre otras cosas. Porque es que la bancada de jóvenes liberales aquí en Villa del Rosario, justamente encabezada por Vicente Azuero, ellos allí en Ocaña es lo que lo terminan tumbando. Y Santander lo reconoció, me derrotaron, ¿sí? Pero ahí yo veo a Santander es en que forjar lo que los venezolanos quieren. Parece que Vicente y ellos estaban ya ardidos con una oficialidad venezolana ramplón en algún momento dado. Aquí estuvieron todos, ahí estaba el sur lo tenía Flores a su antojo, o sea, toda la oficialidad venezolana estaba generando unos resquemores bravos. Estaba Urdaneta, Flores, Montilla, bueno, ya Salom se había ido, pero es decir, toda la oficialidad venezolana, y fíjense lo que costó que se fueran. O sea, la gran crisis. ¿Y quiénes fueron quienes expulsaron la salida de ellos? Pues ya no Santander en sí, sino los partidarios después. Entonces esa es una situación para mí que permite mucha claridad. Y separándonos del orden biográfico propiamente dicho. Ahora, recogiendo también otro componente de su tesis. ¿Cuál es el proyecto que los separa y qué proyecto los unió? Si es la tesis de los linajes, sí, los une un proyecto. Emancipar políticamente estos pueblos y desarrollaron una nación de ciudadanos modernos, sí. Pero
¿quién es más estadista o quién es menos? Eso no se puede preguntar, pues se puede preguntar, pero ese no sería el sentido, digamos, por ahí no sería el camino de la pregunta en sí. Lo que sí podríamos preguntar es si en uno hay un proyecto de Estado con mayor fuerza y en el otro hay un proyecto de sociedad. Para responder esa pregunta, yo pues tomé un camino que podría ser muy útil en una literatura que hoy está muy, muy de boga, y es Michael Mann, Las redes del poder social. Las redes del poder social en Michael Mann, empezando porque hay un gráfico extraordinario en esa postura. Michael Mann propone que las sociedades a través del tiempo, entonces, como horizonte de lectura del poder a través del tiempo, se hace en la medida en que ellas, todas las sociedades a través de la historia, se han forjado en redes del poder social. Hay una red política, hay una red económica, hay una red militar y hay una red ideológica. Esas 4 redes se han establecido en todas las sociedades a través del tiempo. Y usted nada más dice, si voy a estudiar el mundo egipcio, la primera pregunta es, ¿cuál de esas redes tuvo primacía? Entonces, la red del poder social permite inmediatamente hacer una pregunta, ¿cuál de ellas prima? Entonces, cuando usted enfrenta 2 posturas políticas, 2 modelos de Estado, 2 modelos de sociedad, 2 modelos de constitución, usted puede decir, en esta constitución, en este modelo de Estado, en esta sociedad, en este momento histórico, ¿cuál de estas redes tiene primacía? Y entonces usted dice, bueno, los Estados Unidos, ¿qué prima? El poder económico. Entonces, en las dictaduras, ¿qué prima? Pues la red militar. Pero así gobiernan los militares, tienen que mirar que la economía funcione y tienen un soporte económico, y también ellos están forjando su propia élite y tienen un soporte político y necesitan un discurso y entonces tienen un soporte ideológico, y entonces los diferentes actores se mueven en esos ámbitos. Una red que tiene actores con primacía en una y en otra red, y así. Hoy en Colombia, ¿quién prima? 200 años después de creada la República de Colombia, la red política, ¿cierto? Y los militares se pliegan a ella, ¿cierto? Pero la red política, ¿qué la soporta? ¿Sí? ¿Por qué no se le puede poner impuestos a las bebidas gaseosas? Entonces, este modelo me permite viajar por la historia haciendo esos balances para ver cómo miramos a estos 2 personajes en esa perspectiva. No quiero atacar el género biográfico, necesitamos buenas biografías, pero sí quiero hacer un poco más fuerza en la medida en que, bueno, apreciamos mucho el trabajo, por ejemplo, de doña Pilar Moreno de Ángel, pues un aporte documental grande, y todas las biografías que usted quiera terminan enamorándose del personaje, y más bien miremos a ver qué nos van a entregar en este congreso quienes le están apuntando a crear justeza a estos personajes, y si aparece una biografía del general Santander que vaya más, sea rigurosamente por lo historiográfico, pero que por lo eminentemente biográfico, porque lo biográfico, como es encantador y hay que contar los amores y demás, ¿sí? Creo que se me acaba el tiempo. Me hubiera gustado haberles contado unas anécdotas que logré configurar con respecto al manejo de lo femenino entre estos 2. Siempre los encontré como cómplices. La autorización del matrimonio de Bernardina es un buen ejemplo, porque a mí yo sí creo que esos pequeños detalles también dicen mucho. Cuando Bernardina pide permiso al general Santander para casarse, que se va a casar con un oficial joven, elegante, Santander dice, yo no doy ese permiso, esto no es de mi jurisdicción. Y entonces él le manda la comunicación al otro que está allá por allá en el sur, y él devuelve la comunicación y dice, déjeme, yo tampoco tomo esa decisión, pero mándeme al otro para el frente. O sea, él no tomó la decisión para que no funcionara, no figurara.
de la licencia usted, mi general, le dice. Pero igual el otro, está bien, pero mandan al consorte para el frente y él muere en combate. De tal modo que cuando él regresa, el otro va a buscar a Bernardina, y obvio que Bernardina no lo va a dar ni el saludo, porque todos saben qué pasó. Entonces, ese juego de detalles en la historia son buenos porque ilustran cosas, y de eso es que se prende un poco el género biográfico. Yo lo miro más como indicador para ver qué está pasando ahí. Y por último, el diario de Bucaramanga. En el diario de Bucaramanga recojan poco a poco lo que Bolívar está, porque ahí él está sincero, reposado, pues pensando cómo boicotea la Convención de Ocaña, pero su oficio está muy claro. Entonces él le cuenta al otro. Y ahí en el diario de Bucaramanga, excelentes datos, que yo le doy buen recaudo porque es que el otro lo hace bien. Perú de la Croa lo hace bien, y además le da cuerda, y además lo consiente, y el otro va diciendo, ¿sí? Y ahí a mí me gusta mucho lo que él plantea sobre Santander en Perú lo que en Perú de la Croa, lo que ahí él plantea, en ese momento es 1828, yo creo que eso es un buen balance para uno dilucidar cómo funcionaron estos dos todo el tiempo, porque ahí está muy clara la visión de Bolívar sobre Santander. Y está muy clara sobre los masones, sobre muchas cosas, porque él está 72 días descansando ahí, tiene tiempo suficiente para leer la correspondencia, para leer todo eso, para conversar con él, y él le va contando y el otro recoge muy bien lo que pasa. Y además Perú de la Croa es incondicional de Bolívar, es incondicional. Entonces uno dice, no, pues, no hay duda. Hay cosas muy buenas. El diario de Bucaramanga yo creo que debería trabajarse un poco más, los historiadores revisarlo, verlo de nuevo y buscarle las cosas que aporta. Vea, por ejemplo, en el diario de Bucaramanga, el carácter historiográfico de Bolívar. Y me fascinan 2, 3 hojitas nomás, pero cuando le presentan el libro de José Manuel Restrepo, ¿qué dice Bolívar? Se pone y lo trasnocha, lo lee, lo revisa. Cuando llega la obra, José Manuel Restrepo se va en el 26 a imprimir los mapas y la obra, la historia de la revolución, y él imprime los mapas y como un anexo a la obra. Y él le traen los tomos y el mapa, ¿no? Pues sí, él tuvo información militar y todo, copió un poco los aportes de Humboldt y eso, y hizo los mapas. De hecho, el mapa buena parte del mapa es fuente nuestra para poder forjar Pero él mira el libro y lo que él dice de José Manuel Restrepo, dice, ¿qué le pasa a este? Por congraciarse conmigo, porque no cuenta cómo fue. O sea, aquí hubo cosas que no dijo, pues eso es un detalle muy especial, porque entonces, ¿qué me dice a mí? Oiga, yo debo buscar. O sea, si José Manuel Restrepo, ¿qué soslayó José Manuel Restrepo? Que estuvo con ellos. Y el otro dice, por congraciarse conmigo no es capaz de contar cómo fue. Y eso en términos historiográficos es fenomenal. Bueno, compañeros, quiero que ustedes, por favor, sus aportes y sus preguntas, porque lo que nosotros necesitamos es preguntas para 5 años por lo menos de aquí en adelante. Este Congreso va a estar 5 años vigente mínimo, la plataforma del Congreso, para publicar lo que ustedes traigan, para publicar discusiones, para rebatir las ponencias que a partir de mañana se están publicando todas, y usted encuentre una ponencia, desbarátela, y así sucesivamente. Esa es la razón de ser de este Congreso, para hacer comunidad académica de aquí para arriba, porque esta es la memoria de este encuentro. Eso va a ser. Entonces, ¿cómo hacemos? Gracias. Mi nombre es Magdalena Joradain Mora, vengo de la Academia Colombiana de Historia. Tuve la fortuna de trabajar este tema desde hace 40 años. He estudiado mucho a Bolívar y a Santander. Lógicamente, todas estas constituciones, proyectos constitucionales y el ambiente de este Congreso, ese sí lo he ido trabajando ahorita casi que sobre la marcha de la preparación del Congreso de Historia. Lo que tú hoy hablabas de Vicente Azuero, efectivamente, es el eje
de la Constitución, es el eje del proyecto de Constitución, de la Constitución, es el eje del proyecto que propone el Grupo Santanderista en la frustrada Convención de Ocaña, es el eje del acto transaccional también de ese mismo Congreso, frustrada Convención, pero digamos, hay que volver un poquito a Bolívar y Santander. ¿De dónde salen? Tienen unas influencias diferentes, una formación, una historia de vida distinta. Bolívar toma mucho de Miranda. Curiosamente, no había oído mencionar aquí a nunca Miranda. Nariño toma después algo de ellos. La visión de ellos era continental. Ellos querían hacer unos Estados Unidos de Sudamérica sin darles ese nombre. Bolívar y Miranda toman el nombre o lo ponen de Colombia por Colón, porque el descubridor, toman la bandera que alguna vez en Venezuela, en una celebración, yo pensaba, es la de España, el amarillo y el rojo, con el azul que nos une o nos separa de España. Como esta nueva visión de Miranda y que toma Bolívar, pues chocaba con un poco la visión localista, regionalista de todos los demás generales de la independencia, tanto granadinos como venezolanos. En lo único que estaban de acuerdo todos era en lograr la independencia. Entonces, da la impresión que todos se unen para un objetivo. Logrado el objetivo, ya el siguiente paso no les importa. Y había distinta formación. Entonces, mientras Bolívar y Miranda habían estado en Europa, en Inglaterra en especial, en Estados Unidos de paso, pero más importante, esa formación también con vistas a los sistemas grecorromanos de la antigüedad clásica y de la Cámara esta, de los lores y de los comunes inglesa. De ahí todas esas instituciones que propone Bolívar, vitalicias y hereditarias, y de la Francia del consulado, en que se quiere tomar instituciones que tienen su raíz grecorromana. Entonces van a chocar al tratar de armar la parte política de la República, porque son dos puntos de vista diferentes. Mientras Santander mira mucho a Estados Unidos, Bolívar y Miranda estaban mirando mucho a Inglaterra. Entonces creo que de entrada había una divergencia irreconciliable siempre. No se puede decir que solo por la Constitución boliviana, no, eso venía ya, Bolívar ya lo tenía bosquejado desde antes. Gracias. Gracias. Gracias por las presentaciones. Mi nombre es Edwin López de la Universidad Jorge Tadeo Lozano y quisiera plantear un poco estas diferencias y un poco las diferencias de lecturas posteriores de estos personajes en términos, digamos, en las presentaciones se planteó la diferencia en términos de un proyecto de Estado versus un proyecto de sociedad, pero me gustaría conocer la opinión de ustedes sobre las diferencias del proyecto de nación versus el proyecto de Estado. Porque, digamos, si bien uno de los dos tiene una visión de largo plazo que probablemente se ajusta más a una visión de nación y de un proyecto común, digamos, poniéndolo en términos pues como el contexto clásico de Benedict Anderson sobre una idea común de nación. Creo que el otro entendió mejor las particularidades propias regionales que impedían un proyecto continental, como se mencionaba en el anterior comentario.
Y si bien la idea de nación probablemente no tiene restricción presupuestal, Santander sí la entendió mejor, sobre todo en este episodio de cuando Bolívar pedía recursos y que Santander incluso acudió a un proceso de debasement para, digamos, bajarle la ley a la moneda y poderle enviar, que hay ahí como un debate alrededor si lo hizo o no lo hizo, pero también de la consecución de recursos fiscales para continuar la guerra. E incluso, digamos, el hecho de que Bolívar posteriormente se convirtiera como en un personaje que desde el punto de vista de la historia pública o de los usos públicos de la historia fuera mucho más atractivo que Santander, un poco de películas de Bolívar y pues nadie creo que se le ocurriría hacer una de Santander. Entonces, pensar la diferencia en términos de divergencias no solo en el proyecto de Estado-Nación, que probablemente en la historiografía se estudia de manera paralela, pero que tiene unas particularidades que son importantes, las diferencias entre la construcción de Estado versus construcción de nación, donde Bolívar tal vez es mucho más importante en la idea de nación. Pero venga, por favor, suba. Vamos a dar una muy breve anotación para eso, para que no se nos pierdan las preguntas anteriores y luego el compañero. Colombia es una creación de venezolanos. El sueño restringido de Miranda en cabeza de Bolívar, ¿no? Entonces por ahí está, es una visión que necesita, que ya tiene el doctor Martínez, por ejemplo, una explicación bastante buena, una propuesta muy elegante y que debemos reconocer. Una de las cosas que yo quiero hacer en este congreso es eso, que en Colombia debe comprenderse mejor por qué es una creación de venezolanos, un sueño restringido en cabeza el sueño de Miranda restringido en cabeza de Bolívar. Bueno, ese concepto desarrolladito. Lo que el compañero plantea es el tema de las naturalezas, que es una noción que también estuvo desarrollando Armando. O sea, juntar unas naturalezas distintas, juntar países distintos. Una naturaleza, ahí está la noción, es un grupo de personas que se desarrolló con unos orígenes que tienen una ancestralidad, que fueron configurados también geográficamente, que fueron generando. Y eso, juntarlo, fue muy complicado. Ahora, que la Constitución es el marco jurídico del Estado y que todos se reúnen a pensar ese Estado y ese es el que va a dinamizar la sociedad, porque ¿qué es el Estado? El Estado es la estructura jurídica de la sociedad. Entonces, el Estado va a definir esas redes, las redes del poder social. Entonces, el Estado es el que va a definir cuál es el papel de los militares, el Estado es el que va a definir cuál es el papel y cómo se instituye la red política. Y en virtud de esa red política y la definición de esa red militar, el sistema productivo, eso lo dejaron casi sin tocar, excepto el tema de los esclavos y algo más, pues las rentas y otras cosas. Pero, digamos, ¿qué se heredó? En el plano de las naturalezas, las autonomías provinciales. Pero las grandes autonomías, la capitanía, el virreinato, la audiencia de Quito, bueno, las grandes, y al interior unas autonomías regionales que se consideraban países, como el caso de los pastusos, que eran un país ellos, siempre se trataron así. El norte es Colombia, ellos jamás se sentían Colombia. Entonces, esos conceptos son los que hay que poner en perspectiva para plantear esa discusión. Palomita. Buenos días. Escuchándolos, a mí me sale una duda. ¿No será que el culto a los héroes nos está haciendo ver como iguales a dos personas que no eran iguales? Cuando yo miro Santander, veo una persona que es subalterna de Bolívar. Es subalterno cuando comienza la campaña libertadora. Es Bolívar quien da las órdenes. Cuando se toma Santa Fe de Bogotá después del 7 de agosto, es Bolívar quien pone a Santander. Luego, cuando la constituyente de Cúcuta, es Santander, vicepresidente de Bolívar, y es Bolívar quien da las órdenes. No estamos forzando mucho los hechos históricos.
en estas dos personalidades? A mí me gustaría escuchar esto porque me surge esta duda escuchándolos. ¿Lo responde o lo responde? Bueno, es que el tema militar no necesita mucha discusión, porque la obediencia debida, es decir, la jerarquía militar y política, eso está muy claro. Y eso lo tuvo muy claro Santander y en función de ello operó. ¿Por qué crees que se instauró esa dictadura militar de Santander? Porque el otro la ordenó. O sea, eso no tiene mayor discusión, eso ya es, pero... ¿Más preguntas? Gracias. Yo creo que estamos en la discusión que es, pero es una discusión difícil por los lenguajes, por los énfasis. Por ejemplo, para mostrar dónde hay una diferencia de lenguaje, yo no le llamaría al régimen de Santander después del 19 una dictadura militar. ¿Por qué? No, pero no se trata del oficio. Me refiero a hay una guerra. Hay una guerra y se ha dado un golpe político importante, se ha tomado simbólicamente el centro del virreinato, se empieza a concebir el teatro de la guerra de otra manera, se dispone ahora de recursos que antes no se tenían porque estos huyen dejando la Caja Real en Santa Fe y han dado un golpe estratégico y han demostrado de que un ejército que hasta hace poco los propios documentos de los militares españoles veían como un ejército de fascinerosos, podía derrotar ejércitos en línea y formado en las guerras napoleónicas. Entonces es una guerra, y en medio de una guerra solo puede surgir regímenes temporales, regímenes de hecho. No hay otra manera de hacer las cosas. Cuando uno dice régimen militar, entonces le pone digamos, anacrónicamente un concepto que te hace ver a Santander como un dictador y además por orden, justamente porque es un subalterno, como acaba de decir Alonso, entonces doblemente pecador. Pecador por ser dictador y pecador porque además cumple el mandato de otro que le da la orden. Yo no lo veo de esa manera, veo que son hombres de la política. Elías Palti, el historiador argentino, dice el siglo XIX es el siglo de la política. ¿Cuál es el problema nuestro? Que esta gente entra a la política precisamente por vía de la guerra. Sabemos que hubo un periodo previo que ahora denominamos interregno, donde el debate fue más constitucional, etcétera. Incluso en medio de la guerra tendremos de nuevo el asunto de las constituciones, pero lo que hay es una guerra de independencia en marcha. Y esa es la manera, digamos, como la política procede. Es más, los ejércitos que se están formando, que se forman ahora de manera policlasista, se hacen porque los propios actores o líderes de la guerra entienden por fin, cosa que Bolívar no había entendido ni en la primera ni en la segunda República de Venezuela, que la clave estaba en el problema sociorracial, en el problema de qué lado iban a estar los negros y pardos de Venezuela, que en particular son más de la mitad de la población venezolana en ese momento. Sin ellos, del lado de la independencia no hay independencia y tampoco hay guerra. Por lo tanto, el ejército, en mi opinión, es la primera institución republicana que empieza a crear la república en sí misma, más que cualquier asamblea constituyente, más de cualquier congreso deliberativo, porque es el ejército el que incorpora negros, el que incorpora mulatos, el que los promueve de acuerdo con méritos militares. La democracia real republicana se está produciendo allí. Por eso digo, tenemos dificultades en términos del lenguaje. Ahora, pregunta excelente del colega, olvidé tu nombre, perdona. Edwin, excelente, Estado y sociedad. Yo lo que he querido con esto no es dar una respuesta porque obviamente sobre estas cosas no la tengo y Silvano ha hecho una exposición extraordinaria con todos los detalles de lo que pasaba aquí en los valles de Cúcuta, etcétera.
yo estoy tratando de dibujar una ruta de investigación a futuro. Por eso para mí esa distinción entre Estado y sociedad es importante. Muy interesante porque estamos cruzados, pero es primera vez que interactuamos en un panel o en una conversación con lecturas similares. Michael Mann también ha sido muy iluminador para mí y para muchos investigadores. Como sabemos, Michael Mann es un antropólogo que se desdobla en historiador y que no está contento ni con el enfoque weberiano ni con el marxista. Y entonces propone esta línea de las redes del poder social. En ese sentido, poder sería mejor que Estado, por ejemplo, ¿ya? Y esa es una muy buena perspectiva y una muy buena ruta, además de las 4 redes posibles que forman el poder, y como sugiere muy bien Silvano, que uno vaya viendo de acuerdo con los periodos cómo se comportan esas redes. Con sociedad lo que yo quiero sugerir es que Bolívar capta muy bien que lo primero que capta es de que pueden vencer, porque en un proyecto hay que estar convencido, si no, no es proyecto. Es decir, hay una diferencia entre una disquisición filosófica ilustrada, hay una diferencia entre el Bolívar ilustrado, veleidoso, el niño mimado que habla de cosas y otra cosa es cuando usted dice esto es un proyecto revolucionario. Y el proyecto implica disponerse a hacerlo y sacrificar todo por el proyecto. No hay otra manera de entender proyecto. En el lenguaje de la época, proyecto era plan. Ese es el concepto entre el siglo XVIII y el XIX, tener un plan. ¿Ya? Pero es lo que hoy llamamos exactamente proyecto. Lo que Bolívar percibe es: estas sociedades serán difíciles de ordenar políticamente. Por eso el tema de la nación, que lo introduce muy bien, puede ser decisivo en los enfoques. Porque el problema para un Estado moderno es que tiene que inventar una nación. La nación no preexiste. Todos seguimos a Armando Martínez, hemos aprendido mucho de él. Yo no sé si eso de la naturaleza distinta sea suficiente. Entiendo, y el esfuerzo de Armando es grande en eso. Pero lo que hay es una heterogeneidad, como el propio Armando lo muestra. Hay distintos, para empezar, hay distintos vasallajes al rey, no uno solo. Es lo primero que hay que entender, ¿ya? Porque esta es una sociedad estamental. Entonces todo el mundo, en principio uno dice vasallos del rey, pero todo el mundo no es de la misma manera vasallo del rey. No es lo mismo ser un indio que un vecino blanco, ¿ya? O un esclavo o un mulato libre. ¿Ya? Estas cosas muestran distintos vasallajes. ¿Cómo pasamos de distintos vasallajes? Es una pregunta de Armando Martínez, ¿ya? ¿Cómo pasamos de esas identidades de vasallos clasificadas y estratificadas a nuevas identidades provinciales, estatales? Primero provinciales, se supone que después nacionales, pero construir la nación, esa es la sospecha de Bolívar, implica tener una idea de sociedad en la cual hay una clave: tradición y cambio. Es decir, ¿qué tanto hay que forzar a esa heterogeneidad al cambio social? ¿Y qué tanto hay que conservar del pasado para que la sociedad no entre en un desorden o en un vacío que la propia teoría de la modernidad, Weber, para empezar, nos dice en qué terminó la modernidad? En un vacío, ¿ya? En una especie, digamos, de alienación colectiva, para utilizar esa expresión, es más de Marx, más de Hegel y de Marx, como sabemos. Pero la sociedad moderna es una sociedad alienada porque pierde sus referentes históricos profundos, tradicionales. Pero tenemos que tener una lectura nueva de la tradición, porque generalmente asociamos tradición a conservadores, a Godarria, y Bolívar lo está planteando en una clave también moderna. Es decir, no hay modernidad sin tradición. En el metarrelato es que establecemos ese corte drástico entre lo que es moderno en el metarrelato.
Pero en las dinámicas históricas reales las cosas no ocurren así. Por eso todavía estas sociedades hipermodernas en el siglo XXI, todavía, y de allí la deriva totalitaria, necesita salvadores, o salvadores supremos, o caudillos, o nuevos dioses, o reinventar los dioses existentes. ¿Cuántas sociedades que se llaman democráticas pero no pueden prescindir de Dios todavía en el siglo XXI? Como no podía prescindir la Constitución de Villa del Rosario de Cúcuta, que habla de un Dios soberano. Oí a Ricardo Sánchez decir, está en otra mesa, decir que eso es más masón, ya, lo del Dios supremo, que es más masón que propiamente liberal. Muy interesante. Ya estaban los masones dominando, digamos, constitucionalmente en ese espacio, no lo sé, es una pregunta. Pero el tema de la nación lo cierro con este comentario. Construir distintos caminos hacia la nación supone construir homogeneidad cultural, política, lingüística. Y eso es lo que hacen las constituciones. Un lenguaje oficial, una religión oficial, aunque se pueden tolerar otras, pero hay una religión de Estado. ¿Ya? Un territorio sobre el cual se ejerce soberanía y el concepto de ciudadanía, que supone que todo el mundo tiene que ser ciudadano, choque con los indígenas, choque con las comunidades arrocheladas, libertarias, de negros, de mulatos, de los libres de todos los colores. Entonces, digamos que la ecuación entre Estado y sociedad efectivamente se resuelve en los proyectos de construcción de nación, o en lo que podríamos llamar las rutas o los modelos culturales para construir la homogeneidad que supone la nación. Y ese es también un ejercicio que tenemos que terminar de hacer. Y la pregunta de Alonso, si estamos presa del culto a los héroes y estamos viendo a Bolívar y Santander como iguales cuando en efecto no lo eran. Muy buena pregunta, no la había pensado así. Solo puedo decir, en mi opinión los iguala el tiempo histórico, el tiempo de la política, los roles, pero sin duda ese sentimiento de subordinación sí pudo haber alimentado en Santander la idea de en qué momento yo soy igual al otro. Y según cuenta en sus memorias, un último dato, en sus memorias, Tomás Cipriano de Mosquera, y a Mosquera siempre hay que creerle una parte y otra no, era Mosquera y era caucano y era payanés, y eso es complicado, pero digamos, ya, ok, pero digo, Mosquera dice que para él no era ni la Constitución de Bolivia, ni era el problema de que se acababa la temporalidad de la de Villa del Rosario, que el tema fue cuando a Santander sus amigos le hablaron al oído y le dijeron: el hombre de Bolívar es Sucre y no usted. Cuando a Santander le llega eso, entonces el sueño de igualarse con Bolívar termina. Dijo: con este hombre no tengo futuro, este hombre se juega con Sucre, y de paso declararon la muerte de Sucre a futuro, porque entonces todos los enemigos de Bolívar dijeron: este es el heredero. Mataron a Abel, dirá el pobre Bolívar ya moribundo, cuando le llega la noticia de que lo han matado en el camino entre Popayán y Pasto. Terrible. Bueno, pero digo, esta es la discusión, pero uno a veces sabe que los lenguajes son complicados. Qué pena. No se preocupe. Ahí soltó unas bravas que toca asumirlas. Cuando hoy me dicen, me abren la mesa y me llevan a esta mesa, digo me llevan porque Armando dice: bueno, lo necesito aquí, sirva de algo. Estamos preparando una obra grande, una obra
para pues, de las obras que hay que imprimir en el Congreso, porque de todas maneras piden libros impresos, toca imprimir algunas cosas. Entonces, hay una obra de historia íntima. En ese proceso hubo que buscar los documentos que también deben publicarse, porque hay que publicar documentos, por lo menos ordenar como un poco la tradición, los documentos que deban ponerse a disposición para que sean releídos. Eso también debe hacer el Congreso, entonces ponemos documentos. Entonces ahí se hizo una selección de los documentos de la Nación. Entonces sería muy bueno, el profe que hizo la pregunta, revises el tomo de documentos y sería bueno que nos hiciera una crítica. Bueno, estos son los documentos que nosotros podríamos decir son los documentos de la Nación. O sea, los documentos en los que ellos pensaron debía ser la Nación. O sea, las leyes que se necesitaban para constituir la Nación. Se llama así, Documentos de la Nación Colombiana. Ahí están en la página del Congreso. Porque eso sería también para que nos sugiera otros. O sea, ¿qué otros documentos ponemos ahí que podríamos llamar los documentos de la Nación Colombiana? Allá lo llamamos Archivo de Colombia. Y sí, ahí están cómo la pensaron los documentos. Pero con respecto al encuentro de hoy aquí en esta sala, que me dicen, busque las diferencias y busque las convergencias. Resulta que yo estoy encontrando más convergencias que diferencias en cuanto al proyecto de tal. El tema indígena, ese sí que merece una atención especial. Porque miren lo que ocurrió. En la Constitución hay un proyecto sumamente claro frente a los indígenas. Bolívar no se metió con la Constitución. Él tenía quien le informara así. Lo mismo Santander. Santander tenía 4 espías aquí de primerísimo orden, que le mandaban informes todo el tiempo. Y sabemos qué les contestó. De Bolívar no sabemos, porque no tenemos completa esa parte de la correspondencia. Pero el proyecto es incorporar los indígenas a la sociedad, a la nación de ciudadanos. ¿No? Incorporarlos a una nación de ciudadanos que está fundando. Eso está claro, y la Constitución eso es. Como los dos y todos, militares o no, se ponen bajo el manto de la Constitución, porque la Constitución hay que jurarla y hay que aplicarla. En el momento en que se jura y se aplica la Constitución, la dictadura militar desaparece. Puede que la noción sea anacrónica, pero el modelo de gobierno, el modelo del ejercicio de lo público y la conducción del poder es una dictadura, de facto. O sea, ahí no hay manera de sacarle el cuerpo a eso. Santander mismo lo expresó. Dijo, a mí ni me postulen. Y ustedes saben lo que sucedió con las elecciones. Elegir a Bolívar eso no costó ningún trabajo. Ahí están los candidatos, Bolívar, Sublet, Montilla. Eso, 50 y tantos votos de una vez Bolívar salió electo. Eso no hubo discusión. Pero la elección de Santander, esa sí fue complicada. Hubo que hacer 8 lances. En el primer proceso, ahí se presentó los nombres de Santander, de Nariño, de José María Castillo Irra, de Montilla, de Mariano Montilla, Sublet, Urdaneta, Páez. Y no había manera. Hasta el 8º lance, no, porque ya habiendo reducido el número de candidatos, solamente Nariño y Santander, no se obtuvo las 2/3 partes. Y eso porque finalmente todos de la bancada de Nariño se retiraron. Y entonces la votación cuajó y en el 8º lance el vicepresidente de Santander finalmente. Pero veamos, todos están bajo la Constitución luego. Entonces, ¿cuáles son las conductas que se siguen frente a la Constitución? Hagan esa pregunta. Si terminamos un gobierno militar de facto y ya todos nos ponemos bajo el manto de la Constitución, ¿cuáles son las conductas que se empiezan a hacer? Les cuento. En la Constitución se eliminó el tributo indígena. Y en la Constitución se ordenó que incorporar a los indígenas era ser los ciudadanos propietarios, para empezarles a dar los atributos de ciudadano, porque el indígena estaba en la República de los Indios del sistema hispánico, no es ciudadano, es un súbdito, miembro de una república, súbdito del rey. Entonces, ¿cómo hago para que en el ámbito de la Constitución este sector tan importante de la población yo lo pueda insertar? Esa vieja república de indios yo la inserte a una nación de ciudadanos.
tengo que darle atributo de ciudadano. Y para darle atributo de ciudadano tengo que convertirlo en propietario para empezar. ¿Sí? Si no lo convierto en propietario, ¿cómo es? La Constitución lo traza así. Pero por los caminos le salen a Bolívar los indios. Devuélvanos el tributo. Doctor Kalmanovic, ¿por qué cree usted que pidieron el tributo? Usted lo sabe mejor que nosotros. Usted ya miró eso hace rato. Porque con las alcabalas, con los impuestos, todo les iba muchísimo peor. El tributo era simbólico en realidad. Y con las otras eche y pague. Compre una camisa, pague. Compre unas alpargatas, pague. Entonces ya vienen todos los impuestos. Y el hombre se levanta y le dice, no, venga para acá, devuélvanos el tributo. ¿Y qué hace Bolívar? Se lo devuelve. Y se genera entonces, ¿no? Por allá en el Socorro dijeron, vea, mire, usted que en la Constitución dice tal cosa, pero en general, tal. Y Bolívar iba gobernando como qué, como gobierna un militar populista, si usted quiere, aunque sea anacrónico el concepto. Entonces hay que tener cuidado, ¿ves?, en mirar cómo sus conductas sí nos dicen cosas. No es porque, digamos, si la pregunta es la que me permite encontrar las fuentes ideales, ¿sí? Y de pronto necesitamos la teoría y bueno, tal como es, como le toca al historiador, pero la pregunta me hace buscar las fuentes. Y esta es otra. Cuando me pusieron en esto yo empecé, entonces, ¿por dónde? Para mí Azuero me da pistas espectaculares. Bueno, el diario Bucaramanga, que como ese, ¿no? Todas las otras, todas las memorias, ya cito una, ¿sí? Todas las memorias, O'Leary, Melo, todas estas memorias. Las de López, por ejemplo, las preguntas que se hace, oiga, ¿y por qué hicimos esto? Yo en mi vejez ahora me pregunto, ¿por qué hicimos eso? que el mismo actor ya en su vejez se pregunte, ¿por qué hicimos esto? No me cabe en la cabeza por qué tuvimos esta conducta tal. Importantísima. Entonces, ya se nos va agotando el tiempo, no sé si tenemos otra intervención. Suba, compañero. Ya para casi cerrar, tenemos... Algo muy breve, el tema de la dictadura. Lelio Fernández, que lo conocimos, nos explicó alguna vez que el dictador no era el que asumía la ley porque le dio la gana, sino el que aplicaba rígidamente la ley, es el concepto romano. Buscando la enciclopedia jurídica, encuentro: los romanos, no obstante rodear las magistraturas republicanas de garantías que evitaran el retorno al poder unipersonal e irresponsable que caracterizó la monarquía, dejaron prevista la posibilidad de establecer transitoriamente, para momentos extraordinarios y graves, una magistratura que detentara una unidad de soberanía a la manera de suprema autoridad regia. Así crearon la dictadura, que provocaba la suspensión de todas las garantías de la libertad ciudadana y cuyo titular, el dictador, con quien colaboraba un magister equitium, era también designado prestor máximo como el cónsul o magister populi como rey. ¿De qué me estoy acordando? Evidentemente era una dictadura, no había otra posibilidad. No había otra posibilidad. Y me estoy acordando de que cuando se liberaron las provincias del Cauca después de 1819, y que un proceso que ahora hasta 1827, digámoslo así en términos reales, pero cuando comienza el ejercicio del poder republicano, Bolívar siempre nombra un gobernador militar y un gobernador civil. Porque es necesario ejercer el poder dictatorial. Es más, en el proceso de independencia mismo, el dictador de Antioquia llamó Juan del Corral y tuvieron que nombrarlo dictador porque no había otra. Y el del Valle se llamó Masuera, ya me olvidé el nombre, el famoso Masuera. Entonces, efectivamente no había otra posibilidad de gobierno sino establecer el derecho romano con la dictadura, acompañado de un poder civil, mientras se creaba el Estado y las formas de gobierno. ¿Listo? Todos lo hicieron. Nariño le tocó, dictador de Cundinamarca. Masuera, que fue el dictador en el Cauca, murió aquí en Villa de Rosario, porque él se vino, o sea, no era constituyente en realidad, pero se vino vinculado a la Constitución y casi que opera como tal. El problema fue que le dio una diarrea y falleció acá. Fue uno de los 6 vinculados a la Constitución que murieron aquí en la villa. Bueno, muchísimas gracias por su paciencia, por su atención.
Creo que quedaron más preguntas que respuestas.